las noticias sin pelos en la lengua, sin censura. Déjeme buscar, porque ayer lo mencionaba, me burlaba, como siempre, de Raimundo Rivapalacio, lo digo con todas las de la ley, ¿eh? Mire, y grábenme, muchachos. Broso, en su momento, Víctor Trujillo, escondido en el traje de payaso, Raimundo Rivapalacio, solo por mencionar dos ejemplos, fueron de los primeros en que empezaron a mover esta idea de que en Palacio Nacional las cosas estaban arregladas para que la mañanera fueran a modo del presidente Andrés Manuel López Obrador, que se trataba de un teatro, de un circo, orquestado por Jesús Ramírez Cuevas, el vocero de la Presidencia de la República, y en el que participábamos muchos, sobre todo miembros de los medios alternativos, para hacer quedar bien al presidente Andrés Manuel López Obrador. De ahí han venido las campañas de ridiculización, de no querernos dar el respeto que nos hemos ganado, creo yo, mucho o poco, pero con esfuerzo, con trabajo, que ha desembocado a lo que generó Reinaide Ramírez con el cállate palero, ¿no? Y palero para acá y palero para allá. Pero fíjese cómo son las cosas. Con esto que le voy a leer de Raimundo Rivapalacio, dígame usted si no es un palero, Raimundo Rivapalacio, pero del Va por México, un palero de Claudio X González, es más, un vocero de la oposición. Se dicen verdaderos periodistas. A nosotros nos niegan ese reconocimiento como verdaderos periodistas. Aunque me valga madre, yo no necesito que Raimundo Rivapalacio me dé mi diploma o mi credencial como verdadero periodista. Pero sí hay que exhibirles en su hipocresía. Nos dicen palero del presidente. Está bien, apúntenos en la lista. Pero, ¿cómo le vamos a respingar a Raimundo Rivapalacio después de hacer eco de lo que ha dicho Claudio X González? Que la coalición Va por México no puede sola, el PRI, PAN, PRD no le pueden ganar a Morena en el 2024 y que necesitan de Movimiento Ciudadano. Bueno, pues le leo lo que publica Raimundo Rivapalacio para que vea la gran desesperación de la oposición y de los voceros de esa oposición. Como hace unos días se exhibió, don Raimundo Rivapalacio, se exhibió hace unos días este audio de Alito Moreno negociando con un alto directivo de Radio Fórmula, que le ofrecía incluso ser entrevistado en su campaña por personajes como Denise Merker y Joaquín López Dóriga. Yo pregunto, porque soy muy mal pensado, don Raimundo, haciendo eco de que lo que no suena honesto suena metálico, ¿de a cuánto por el kilo de columna pedorra? ¿A cuánto sale su columna, Raimundo Rivapalacio? Fíjese nada más. Así como Pedro Ferriz de Con pide a Salinas manifestarse, así Raimundo Rivapalacio, que ha terminado en los niveles más bajos, le pide a Dante Delgado, defínete, Dante. Fíjese nada más. Dante Delgado, uno de los políticos más sofisticados que tenemos, acaba de publicar su 7ª carta al presidente Andrés Manuel López Obrador en poco más de 2 años, donde con variaciones a la letra tiene la misma partitura. La diferencia de esta con las demás no es el texto, sino el contexto. La sucesión presidencial, donde la repasada retórica López Obrador no se queda en el presidente, sino toca fuerte a la oposición. Citémoslo. Es evidente que tú y la oposición que moldea esta conveniencia están empeñados en la confrontación, en la división, en la lucha del poder por el poder. Están obstinados en seguir por ese camino que te fortalece, que a ellos empequeñece todavía más
y que está provocando un terrible daño a México. La carta, sigue escribiendo Raimundo Rivapalacio, tiene 1,637 palabras, pero estas 52 son las fundamentales y merecen atención principal, pues de otra forma se distrae uno en descalificaciones y epítetos que únicamente alimentan la polarización y confrontación que tanto le critica a López Obrador. Lo que afirma el dirigente de Movimiento Ciudadano es la victoria de López Obrador sobre Marco Cortés y Alejandro Moreno, líderes del PAN y del PRI, a quienes, según él, metió en el cuadrilátero que domina hace décadas, el de la pelea con cuchillo y mazo, que siempre le ha redituado al presidente. De esta manera, además de los latigazos a López Obrador, a quien llama traidor y enfermo de poder, expresa su desprecio por Cortés y Moreno, con quienes tiene confrontaciones incipientes en las tempranas discusiones sobre una candidatura presidencial de unidad para enfrentar al presidente y a quien decida dejar para que continúe su proyecto. Como lo señala, sugiere que al haber caído en la trampa de López Obrador, los están neutralizando. El punto es discutible y depende de qué tanto la radicalización pueda convertirse en un activo. En este sentido, Moreno tiene más posibilidades de avanzar que Cortés, al ser el político al que el gobierno federal, a través de la gobernadora de Campeche, Laida Sansores, más ha buscado aniquilar para desmantelar al PRI, que tiene más afinidades con Morena que con el PAN, y que en caso de colapso probablemente habría una diáspora acelerada de militantes tricolores hacia él. Moreno ha sido zarandeado y desprestigiado, pero no lo han liquidado. Mientras no haya un tiro de gracia y lo fulminen, cada semana se vuelve más peligroso. El líder del PRI ya no tiene prácticamente nada que perder y mucho que ganar, por ejemplo, mantenerse en la presidencia del partido y vacunarse contra eventuales acciones penales, si su proceso de radicalización es igual o similar al de López Obrador. Es como en una guerra donde ante tanta adversidad el mejor soldado es aquel que se considera muerto. Delgado puede no estar tomando en cuenta esta posibilidad, que en una negociación sobre la candidatura de unidad no encuentra a un Moreno débil, sino empoderado, embalado en su dinámica de confrontación contra el presidente, lo que le impida obtener lo que ha planteado en las últimas semanas, que el candidato presidencial lo proponga Movimiento Ciudadano. Moreno y Cortés han dicho que no por una razón cuantitativa. ¿Por qué Movimiento Ciudadano, que tiene menos de la mitad de votos que cualquiera de los otros dos partidos, llevaría mano en la selección del candidato? En las elecciones intermedias del año pasado, Movimiento Ciudadano, que compitió solo, obtuvo 7.01% de la votación, mientras que el PAN alcanzó el 18.24% y el PRI el 17.73%. Lo que se deduce de la carta que escribió Delgado es que este considera que su estrategia es mejor que la de sus pares en la oposición y, por tanto, al salirse de las lógicas impuestas por López Obrador, más eficiente en el largo plazo. Eso está todavía por verse. Una reciente encuesta del Financiero sobre preferencias de voto por partido rumbo a 2024 mostró que el respaldo a Movimiento Ciudadano en la elección presidencial, si hoy fueran los comicios, se mantiene en 7%, mientras que el PAN y el PRI es de 17% cada uno, muy lejos del 43% de Morena. Si fueran en alianza Morena, PT, Verde, tendría el 48%, contra el 30% de la alianza Va por México y Movimiento Ciudadano estable en el 7%. Es decir, ni con los gobiernos de Jalisco y Nuevo León Movimiento Ciudadano es competitivo, mientras que si fuera en alianza con Va por México haría viable en términos de competencia la candidatura de unidad. No parece estar hoy en día el escenario en la cabeza de Delgado, a menos que esté jugando a encarecer su posición, como sugiere la descalificación de Cortés, la descalificación a Cortés y a Moreno, que, como dice, fortalece a López Obrador, no a la oposición. Sin embargo, en la carta no habla en ningún momento de derrotar a Morena en la elección presidencial, ni sacar del poder a todo lo que huela a López Obrador. La retórica es políticamente liviana. Si cree, como lo sugiere en la carta, que López Obrador es lo peor que pudo haberle pasado a México, su legado, ergo, sería la continuación de la tragedia nacional. ¿Quiere realmente evitarlo? No hay que pedir que lo piense, porque sería un insulto a su inteligencia y talento, pero sí que empiece a hablar con mayor claridad. Si quisiera forzar a llevar mano en la selección de un candidato de la alianza, en las condiciones actuales no tiene los números para presionar, y que el PAN y el PRI le regalen lo que no ha obtenido en las urnas. Dados estos números, hoy tiene futuro una candidatura sola de Movimiento Ciudadano en las próximas elecciones presidenciales, pero dañaría a una alianza de oposición y apoyaría a Morena y al presidente.
Si Delgado no quiere que la hipótesis sobre su doble discurso y deslealtad, como algunos sospechan de él, se pruebe, que deje de lanzar petardos que distraen y empiece a negociar seriamente una alianza electoral. Dígame si Raimundo Rivapalacio no suena a un vocero de Claudio X González que apapacha poquito a Dante Delgado, pero le pide que no sea un esquirol, le pide que vaya en Va por México y que acepte ser parte de esta coalición, de esta alianza putrefacta. Pero lo que le falta a estos personajes de los medios de comunicación como Raimundo Rivapalacio no es inteligencia, sino honestidad intelectual para decirle a sus lectores, para decirle a sus televidentes, porque también sale en Foro TV, decirle a quienes lo ven y lo escuchan, lo leen, ¿de qué lado está? Muchos dirán, pues no se necesita que diga de qué lado está. Pues no, sí se necesita, porque todavía hay quien se traga el cuento de que los Rivapalacio, de que los Gómez Leiva, de que los Marín, de que los López Dóriga son periodistas imparciales, solo porque salen en las grandes televisoras o porque los publican los grandes periódicos. Y desde ahí se dan el lujo de escupir su veneno, no solamente hacia Palacio Nacional, sino a los que informamos desde redes sociales, con muchísimos menos fierros, menos cámaras, menos luces, menos micrófonos machuchones, pero sí con mucha más honestidad.